Bendito Dios, gracias, glorificado, bendito sea tu nombre, que nos permites reunirnos nuevamente otro martes más. Y el propósito y la razón por la cual estamos aquí congregados en tu santo nombre es para aprender algo que tú nos vayas a enseñar este día. Y obviamente, Señor, es aprender para poder glorificar tu nombre y pues hacer las cosas conforme a ti te agrada. No a nuestro criterio, no a nuestro pensamiento, sino solamente como a ti te agrada. Te pido sobre todo, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo a todos los lugares donde estemos aquí hablando, Señor, para que pues tengamos un crecimiento real, haya pues fruto de todo esto que estamos haciendo, Dios. Y por sobre todo que, bueno, tu Santo Espíritu nos recuerde poner por obra esta palabra. Te doy gracias y te pido que bendigas a cada uno de los que nos escuchen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, bueno, estuvimos leyendo Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo? Un joven al cual le dejan encargada pues las iglesias. En este caso, a Timoteo se le conocen como las cartas pastorales, o sea, contiene mucha información para quien tiene ese cargo. Leímos acerca de las advertencias contra las falsas doctrinas. ¿Qué más? Los requisitos de los obispos o de las personas que van, diáconos y obispos. En el caso de los diáconos vemos que tiene participación la mujer también. De la oración, ¿no? El ejercicio de la oración. Uh-huh. De la mujer en la iglesia, ¿no? Uh-huh. En el 12, donde no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Silencio. ¡Te lo comes! ¿Cómo le hacemos? Suegra, ¿cómo le hacemos para estar callada? Cierra el pico. Cierre de la sección amarilla. Poquito de cera. Este es nuestro talón de Aquiles. Y ahorita vamos a empezar con el 4, predicción de la apostasía. ¿Sí saben qué es la apostasía? Estar en contra, ¿no?, de la doctrina. O apostatar, como más rechazarla, ¿no? Ya conociéndola, rechazarla. O sea, rechazar. Más bien o negar la fe. Negar la fe. Predicación de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Recordemos que, bueno, estamos viendo que es una iglesia joven. Estamos hablando dentro de los primeros 80 años después de la muerte de Jesucristo, o 100 años más o menos así. Había nuevos creyentes, había nuevas iglesias creciendo en todos lugares y por ende pues había quien pues estaba viendo una oportunidad para hacerse de dinero o para hacerse de fama o no sé, las razones pudieran ser infinitas y por esa parte esta es una advertencia, o sea, una advertencia de hace más de 2000 años. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos más adelante, o sea, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe o renegarán y desconocerán lo que habíamos aprendido originalmente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto? Pues doctrinas que van totalmente opuestas o sesgadas
para salir de realmente de la palabra que Dios dice. O sea, son doctrinas que en apariencia te llevan a Dios, pero que empiezan a ver cosas que no Dios no pidió, o que van en contra totalmente de lo que Dios dice, y eso lo podemos ver pues en, no sé, en religiones que hablan de Dios o sectas, y en realidad lo que están haciendo es algo muy opuesto a lo que la palabra dice. Estas, bueno, son doctrinas. ¿Cómo? O bájale un poquito la bocina aquí, ¿se puede? O sea, no de ahí no le pude bajar. ¿No? Dice, prohibirán casarse. No, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por ejemplo, ¿quién prohíbe casarse? Los católicos, ¿no? La religión católica. La religión católica, ¿a quién les prohíbe casarse? Los sacerdotes. A los sacerdotes, o sea, hombres que están dando un servicio para Dios. Pero habíamos leído en el capítulo anterior, en el 3, cuáles son los requisitos para la gente que sirve. Y aquí pues no se prohíbe el matrimonio, ni mucho menos. Creo que esa sería pues una solución para tanta cosa que tienen allá adentro. Digo, no lo justifica, o sea, el que estés casado no te quita tus bajos instintos o el pecado que mora en las personas. Pero, digo, o sea, Dios nunca prohibió esa parte. No. Y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Quién manda a abstenerse de alimentos? Los judíos. Los judíos, ¿quiénes más? Los mormones. ¿Qué pasa en Semana Santa? También que la cuaresma, ¿no? Que le llaman la vigilia. La vigilia se le llama. Que no comas carne de res, ni de cerdo, ni de pollo. Entonces, carne. Puro pescado. Carne. No, pues el pescado también tiene carnita. Con los pescados está permitido. Dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. O sea, por la acción de gracias los alimentos son santificados, o sea, no es algo que nos vaya a hacer daño. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí, que también es parte de lo que nosotros hacemos cuando vamos a comer, ¿no? A Así es. O sea, no es que le quite el E. coli o, bueno, que pudiera ser, pero en esa parte pues no nos hagan daño. Y agradecemos que gracias a él, pues tenemos esos alimentos delante de nuestra mesa. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Dudas? Ay. ¿No? ¿Qué? En el 7 que dice que escuchan las fábulas profanas y de viejas. Esto que se ve como
¿Y qué es en este caso que dice ejercítate para la piedad? Ok. Aquí en esta parte, cuando le dice, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Estamos refiriéndonos a todo lo que ya leímos. Advertencia de las falsas doctrinas, instrucciones de la oración, requisitos de los obispos, ministerio de la piedad, predicción de la apostasía, etcétera. Y después les dice, será un ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Vamos a ver la parte o la temática de la nutrición. ¿Para qué sirve nutrirse? O sea, por ejemplo, como es generalmente la dieta del mexicano, o sea, algo que llene. Tortillas. Sí, o sea, tortillas, ¿qué más? Queso, pan, chicharrón y bomba. Pan. Tiene nutrimentos, pero no los mejores, o digamos algo que nos pudiera hacer sentir bien, sí, o sacarle provecho al cuerpo. Por ende, pues ese estomaguito abultado que se nos hace. Entonces, haciendo todo esto, vamos a ser nutridos. O sea, nos nutrimos, nuestro nutrimento no solamente proviene de los alimentos físicos, sino de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el 7 le dice, desecha las fábulas profanas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es una fábula? Pues es una historia mitad verdad y mitad invención del hombre. Como un cuento. Un cuento. Mitológico, y por lo general la fábula tiene una moraleja o algo que enseñar. Dentro de las fábulas que uno pues quisiera, más bien que existen hoy en día, podría ser que Jesucristo tuvo esposa e hijos. No existe y no han podido encontrar evidencia al respecto. Las andan buscando como locos porque eso echaría por tierra pues nuestra fe. O sea, sabemos que más bien nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que viene a esta tierra a limpiarnos de pecado. El asunto con la gente es que no les interesa escuchar ese mensaje. O sea, no es para ellos importante. Por ende, se andan buscando como teorías, ideas que apartan a muchas personas de la fe. Vemos libros tales como El Código Da Vinci, Caballo de Troya, no sé, un sinfín de historia. Bueno, sí, eso tiene que ver más bien con los pecados capitales y el infierno y demás cuestiones. Pero al final de cuentas son historias, o sea, nada les consta, no, la Biblia no los menciona. Por ejemplo, como decía Laura, Dante Alighieri, su libro del infierno, La Divina Comedia, describe muchas cosas que suceden en el infierno, pero pues realmente nadie ha estado ahí, o salvo lo que se menciona ahí de el mendigo Lázaro y el rico, siendo Lázaro llevado al cielo y el rico al infierno, o sea, a sufrir un tormento eterno. Pero si nos abocamos a ese tipo de cosas, son fábulas. ¿Dichos de quién? Fábulas, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, que por lo general son las personas mayores o las que nos contaban ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero aquí donde dice, ejercítate en la piedad, para la piedad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, vamos a pensar en el ejercicio. ¿El ejercicio es bueno? ¿Es malo? Es bueno. O sea, el ejercicio es bueno, es muy bueno, pero aquí básicamente en el contexto que lo está diciendo, habla que realmente lo que tenemos que ejercitar es la parte espiritual, porque la corporal esa se va a morir, se va a pudrir. Entiendo que sobre eso va. Sí, o sea, no estamos diciendo que no hagan ejercicio, no coman bien, no vamos por ese lado. Aquí lo que dice es que es de poco provecho. Váyanse a parar a cualquier gimnasio, paguen, o más bien pidan una membresía de un día, o sea, que es gratis, a ver si te quedas, y pónganse a observar.
¿Qué ve uno? Ego. Ego por todos lados, porque ese lugar está lleno de espejos. Sí. Y mientras estás cargando acá tu pesa, te estás viendo aquí cómo se te marca el bíceps y se te rellena. Y la pregunta es, ¿para qué sirve eso? Porque los pones a cargar bolsas del mandado y no pueden. Ahí es la o los pones a correr y no pueden. No pueden. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve? Bueno, es de poco provecho. O sea, digamos que el uso que tiene es para sentirnos mejor, para tener una mejor condición, para hacer nuestro trabajo un poco mejor, etcétera, etcétera. Pero es de poco provecho. Como decía Armando, si lo vemos en el contexto, o sea, en lo que Dios nos quiere enseñar, es mejor ejercitarse en la piedad. ¿Qué significa eso? Practicar lo que Dios nos pide, sus mandamientos, su obediencia. El amor al prójimo. O sea, el perdón no es algo que ya perdoné, ya sé perdonar. No. El perdón es de todos los días, se nos van a atravesar cosas, así como, ¿qué más será? Y el perdón tiene que ser genuino. Mira, Daniel, aquí como el contexto, esta carta va enfocada a quien quiere ser ministro, ¿no? O a los ministros. Entiendo que tú cuando eres un ministro, tienes que tratar a diferentes hermanos, diferentes hijos de Dios con características muy diversas, ¿no? Como puede ser alguien un poco de carácter tranquilo, como puede ser alguien un poco diferente en su trato. Entonces, realmente ahí se pone a prueba, ¿no? El amor que tienes por cada uno, porque puede ser que tú no puedas controlar como ministro la relación que llevas con cada uno con las diferentes personalidades que hay dentro de una iglesia. ¿Será por ese lado que pide esta parte de la piedad? No, o sea, ejercitarse en la piedad no es orden nada más para Timoteo, es para todos nosotros. O sea, el ejercicio que hay que hacer aquí tiene que ver con la aplicación de la palabra. ¿Pero entonces, qué significa piedad? La piedad, bueno, tiene que ver con misericordia. Con perdón. Exacto. Con perdón. Entonces, ya estando de este lado, da mucho coraje ver cómo la gente está engañada, o sea, por su religión, por un sinfín de cosas, por el mismo Satanás. Y me pudiera dar a mí como que la parte de, se lo merece por menso, por no leer la Biblia, etc. Siendo que yo era como él, siendo que yo estaba incluso más atado que esa otra persona. La piedad tiene que ver con tener misericordia por el prójimo y predicarle las buenas nuevas. O sea, hacer esto que es a lo que nos manda el Señor Jesucristo. Sí, piedad se refiere a la compasión, así es, a la clemencia o la misericordia que se tiene hacia alguien, o hacia algo. Entonces, siempre, bueno, lo que leemos en la Biblia es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, a lo mejor mi vecino que me cae gordo y que cuando veo que le pasa algo malo hasta me da gusto, la piedad sería lo opuesto. Mi suegro tiene un vecino. ¿Suegro? No, todos tenemos vecinos, no te preocupes. ¿Su vecino ya lo quiere? Ya será de los tiempos de Dios que se ejerciten eso. Okay. Dice, porque el ejercicio, bueno, en este caso, lo de la piedad tiene promesa de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí vamos claros y entendidos hasta aquí? Sí. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? No descuides el don. Dice, no descuides el don que hay en ti. O sea, Timoteo tenía un don que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, los ancianos de la iglesia que conforman el presbiterio le impusieron, bueno, más bien en este caso le llegó profecía y le impusieron manos santas para recibir este ministerio, más bien este don.
Es importante lo que dice el 15, ocúpate en estas cosas, no en el food, no en el internet, no en el Facebook, sino en estas cosas. Permanece en ellas para que para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuando dice ten cuidado de ti mismo es porque siempre te tienes que ver a ti mismo, o sea, porque estás enseñando, por ejemplo, en el caso tuyo, tú nos enseñas, pero no puedes descuidarte tú, ¿no? O sea, no, yo ya no aprendo nada. Yo ya lo sé todo. Ay. Ahí te está diciendo eso, ¿no? Que tienes que siempre... O sea, aquí siempre hay que estar viéndose qué uno está haciendo. Es que el yo interno nos engaña, ¿no? O sea, como que uno puede llegar al momento de, no, es que yo creo que esto y esto y esto, o yo creo por mi experiencia que realmente sí, o sea, ya estamos más enfocados a lo que nuestra mente dice, y que posiblemente no sea en mala fe, pero realmente nos está engañando esa parte del yo. Y en esta parte dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Se acuerdan qué significaba doctrina? La enseñanza. O sea, hay que tener cuidado con lo que se está enseñando. Porque líbreme Dios de que yo en un rato les esté enseñando acerca de desprenderse de su cuerpo y meterse en los otros cuerpos para reprender demonios desde adentro. O sea, he escuchado esa parte. Lo hay. O un famoso predicador diciendo que bueno, si somos hijos de Dios, entonces somos juniors y por ende somos Jehová juniors, o sea, somos dioses chiquitos en la tierra. Líbrenos Dios de andar enseñando esa sarta de herejías. O sea, por esa parte ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. O sea, aquí te está advirtiendo de las cosas que pueden pasar. O sea, en realidad no estamos exentos de... Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieron. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Claro? ¿O confuso? Ok, bueno. Deberes hacia los demás. Aquí, por ejemplo, toca hacia los ancianos. Y a las viudas. No reprendas al anciano. Aquí se habla del anciano de edad, ¿no? Porque obviamente en otros versículos habla del anciano en función de la palabra de Dios. Sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes se les exhorta como ¿qué? Como hermano. A las ancianas, Como madre. a las jovencitas, con toda pureza. Entonces, son como muy suave, ¿Cómo? o que hay que servir con pureza. No tiene que ver la suavidad de esto. Entonces, pureza como, Sin alguna intención o doble intención. eso sí, O sea, es puro. O sea, mi interés no es que hagan lo que a mí yo quiero que ellos hagan, sí, lo que sí. sino lo que la palabra dice y enseña. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, hay que cuidar de ellas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una iglesia, ¿no? Y de repente, no sé, tu mamá queda viuda. Entonces, es responsabilidad de la iglesia mantener a tu mamá. Primero sus hijos, ¿no? Primero sus hijos, y si tienen nietos, pues a estos, los nietos. O sea, que también le echen un montón y le ayuden. Eso sería lo correcto, para que no sea grabada la iglesia. O sea, que no se vuelva una carga. Sí. Y que por mí mismo yo diga, no, pues es bronca de ellos, yo ya no me meto. O sea, eso es lo justo, eso es lo correcto. Porque tiene quien la ayude, ¿no? Uh-huh. Dice el 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, no tiene hijos, no hay nietos, no hay nada, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, a eso se dedica. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, hay una viuda que en verdad lo es, está sola y se dedica a orar, a interceder, a hacer y demás. Eso está bien. Pero hay otras que se dedican a los placeres. Sí. Viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, aquí estamos hablando de alguien que conoce la palabra y no la hace, ¿no? Pues no coopera en la casa. Por eso me refiero que sabe cuáles son sus funciones de acuerdo a la palabra dentro de la casa, ¿no? Y que no las quiere hacer o por alguna razón no las hace, pues el incrédulo por ignorancia o Pues no mira, se- hasta hay incrédulos que aportan más a su casa que nosotros mismos. Por eso dice que estos son peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, o sea, de 60 para arriba, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, o sea, y aquí ya hay un antecedente. Es una mujer que ya sus hechos hablan por ella. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Acuérdense que esa labor era la más humillante en aquella época.
O sea, uno andaba en chanclas y Sí. obviamente no había pavimento. O no sé, los reto un día a caminar por la calle en chanclas, a ver cómo les quedan los pies. Sí, sí, sí. Entonces, la costumbre era que cuando uno entraba a una casa, el sirviente era quien le lavaba los pies. Pero aquí en la actualidad sería el servicio, ¿no? El servicio, incluso hasta el más feo o el desagradable. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, una viuda que, bueno, más bien alguien que queda viuda o viudo y se quiere volver a casar, ¿peca? No. No. Entonces, aquí, ¿cuál es el asunto? O sea, pecaría como aprovechar esa situación para que la iglesia la mantenga. No, No, es que ya no de... tiene el asunto de, por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es que aquí dice de las viudas jóvenes, Daniel, Ujú. que esas no se admiten porque todavía tienen, pues obviamente, sus deseos de tener un esposo, ¿no? Y entonces ya no son viudas O sea, el que la asunto iglesia... aquí no incurre en, por ejemplo, si una viuda quiere volverse a casar, pues está bien, o sea, ya como dice la Biblia, hasta que la muerte lo separe, ya es libre de hacer lo que quiera. El asunto aquí es que quiere pertenecer a y quiere dedicar su vida, pero en un momento, a lo mejor se le olvida, se rebelan contra Cristo y dicen, no, yo ya no quiero esto, ya me quiero casar. O sea, como que piden la ayuda y después ya siempre no. Pero Ahí está el error. Pero pedir ayuda es que la iglesia se está haciendo cargo Así de es. ellas, ¿no? En cuestión de manutención. Y después ya digan, no, 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 ya me quiero casar. Por haber quebrantado su primera fe, o sea, que era con el Señor. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Si cualquier coincidencia con la realidad, perdón, cualquier parecido con la realidad es mera y pura coincidencia. Andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Conocen así? Hasta las que no son viudas, ¿no? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea, esa es la ordenanza, por eso les digo que no hay problema en casarse. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Vamos bien hasta ahí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación acusación sino con 2 o 3 testigos. Bueno, un poquito antes, aquí el 17. Los ancianos que gobiernan bien, ¿sí los ubican? Sí. Sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, ellos, su trabajo es totalmente la iglesia. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, que la iglesia mantenga al anciano. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Porque si yo digo, Armando me robó, se vuelve 1 a 1. Yo digo, Armando me robó y fulano lo vio, ya es diferente. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
Ahí está, ahí tú sabes. Si los quemamos en público. No sé si se puede. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, como favoreciendo a alguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Esta parte de la imposición de manos es importante, o sea, es algo, bueno, no delicado, sino algo que conlleva mucha importancia. ¿Imposición de manos es quien impone al dirigente dentro de una congregación? ¿O No, por ejemplo, yo le diga a Laurita, profetiza y le pongo las manos. O más bien, Laura, vamos a orar por ti porque tú y Armando se van a ir a no sé dónde a predicar. Entonces, ahí sí, o sea, es una situación importante por la cual impondría manos, no con ligereza. Así de tú y tú y tú las traes. Pero ahí no sé si nos puedes explicar un poquito cuál es el contenido o la una señal de poder, o sea, de poder. ¿Y eso lo ponen los ancianos? Todo el mundo. Ah, sí, pues. Pero es que algo exacto, o sea, algo que te embiste. No. O sea, el ejemplo que pusiste de que Armando y Laura se van a ir, o sea, es algo relevante si pasara, por eso puedes hacer algo así como lo de las manos. La imposición de manos. No es así nada más. Ningún dice ni participen en pecados ajenos. O sea, debe ser como cómplice, ¿no? Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino es un poco de vino. Aquí, por ejemplo, la gente que dice, no, ya no debe tomar. No vamos en cuestión de que si Timoteo era un borrachín. Recordemos que la calidad del agua en aquella época no era muy buena. No había filtro. No había, exacto, ni cloro. Entonces a él le hacía mejor el vino que el agua. A ver, pero es por esa parte de allá, o sea, no por sus frecuentes enfermedades. Que también en esa parte, o sea, tenía el propósito y bueno, no tiene nada de malo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, todo al final de cuentas sale a la luz. Pero muchas veces pensamos que como no me cachan, no va a pasar. Aquí es tarde que temprano. ¿Clarito? Clarito, clarito. El 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Por lo general, la actitud que tenemos o manejamos para con nuestras autoridades o nuestros jefes es la de, claro, sí, el bien cómodo y yo así, que no sé qué, es queja constante. Crítica constante. Y aquí lo que nos enseña es, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Recuerdo que, bueno, más bien yo he escuchado dos definiciones del cristiano. No, hombre, son cristianos. Y, wow, son cristianos. O sea, el testimonio es bueno y malo. Sí, sí. Entonces, básicamente es por eso. Los que tienen amos creyentes, pues yo no me voy a poner de igualado, porque ella es mi hermano. Creo que con ustedes trabaja alguien de la iglesia, ¿no? Sí, Janet a veces. Sí, y entonces, que no que te digan, ¿qué pasó? O sea, que te falten el respeto ahí. No. No tendría no los lugar. tengan en menos por ser hermanos. Si no sino sírvanles mejor.
por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pues sí, porque es el ejemplo, es el testimonio que estás diciendo. Sí, porque en el caso de mi cuñado de Uriel, tiene pues un amigo que es cristiano y hace cuenta que es el más flojo de todos. Entonces, el que pone pelos para hacer las cosas, el que no da un buen testimonio, ¿sí? Entonces, pues prácticamente ahí, yo creo que hasta es mejor no decir que eres cristiano o no, en realidad tus hechos dicen que no lo eres, ¿no? O sea, va en función de eso. No, sí, se supone que tenemos que ser trabajadores ejemplares, ¿no? Y a veces el hecho de decir cristiano y hacer cosas o ser un pésimo trabajador, flojo, con peros de por medio, pues nada más estamos dejando mal a Dios ahí por ese testimonio tan garrafal. Porque se supone que eres cristiano, vas con esa bandera. Y no va por ahí. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta parte es básica. Piedad y contentamiento van de la manita. Aquí dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que le anda rascando más, como rellenando, y digo por rellenar como si hiciera falta rellenar algo. Por ejemplo, ¿qué pasó en la infancia de Jesús? Ya que solamente sabemos que nació, se fue a Belén, más bien nació allá en Belén, se perdió en el templo y ya. No sabemos mucho. Entonces, ¿cómo rellenamos esa parte? Pues inventando, porque no hay otro argumento. No hay una referencia, no hay nada que pueda decir qué pasó en ese periodo. No hay antecedentes. Pero hay quien le encanta saber ahí. Buscarle a lo que no... Hay una película que se llama El Niño Jesús. Sí, está bien bueno. Hace palomitas de barro y después ya salen volando. De hecho, el tema de esa película me llamó la atención porque mi abuelita me preguntaba, ¿y en dónde sale en la Biblia que Jesús hacía palomitas de barro y volaba? Precisamente por esa parte de desinformación. O sea, no te conformas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, en esto sí hay conformismo, no hay pierde. Quien no está así, está que envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. No es que la Biblia dice esto, entonces en el origen significa tal cosa, y tú no sabes nada, yo sé. O sea, no edifica, no alimenta, no da nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, ¿esto genera dinero?
Pues mucho, ¿no? En muchos lugares. Muchísimo. ¿No? O sea, si esa es mi opción, o sea, si esa es mi tirada, pues ya estoy como que en un caminito. Aquí la recomendación es, cuando tú conozcas a alguien, apártate de los tales. O sea, alguien como esta persona. Apártate. O sea, el asunto aquí no es, o sea, ya habíamos leído antes, que dice la Biblia que no significa esto que no nos juntemos con los mentirosos, o con ladrones, o con borrachos. O sea, porque si no sería necesario salir de este planeta. Dice, no te juntes con el que se diga cristiano y sea ladrón. Se diga cristiano y siga siendo borracho. Sea cristiano y sea avaro. ¿Sí? Porque hay mentira en él. Exacto. En este caso estamos hablando de gente que según está dentro de esto, pero lo único que genera es esto. Está envanecido, nada sabe, delira. Dice el 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Pues estar conforme con lo que Dios te da. Estar contento, estar. Por ejemplo, si yo ahorita les mostrara cómo está Camila, ¿qué tiene? ¿Un colchón? Ah, sí, Un colchón, una de esta de espuma o gomita y una película. ¿Qué más necesita para ser feliz? Pues ahorita nada. Unas pelotas, una alberca de pelotas. Peluches, más peluches. Pues no creo, ahorita hablábamos que Romina tiene muchos juguetes y anda con una muñeca vieja ahí todo el tiempo, entonces no le interesa al otro. O sea, hay contentamiento, eso es lo que les produce contentamiento. Nosotros, ya adultos, pues vamos a andar necesitando y buscando más si es que no encontramos el contentamiento. ¿Qué es eso? Que puede ser felices con lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Felices, no. Bueno, ya hemos dicho que la Conforme. no es bíblica, ¿no? Conformes tampoco. ¿Así? Ya no me acuerdo, pero ya no leí. No habla de gozo, ¿No? Habla de gozo. De gozo. Pero no de... No, de hecho, la palabra felicidad no viene en la Biblia, ni una sola vez, ¿verdad? O no la recuerdo ahorita. Al rato la busco. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Pablo lo dice, Contento es un ¿no? carácter. Pablo dice, Daniel, que él está cuando hay, es contento, y cuando no hay también está contento. En algunas Se sabe contentar en lo mucho y en lo poco. Eso es el Y contentamiento. también sale, recuerdo ahorita cuando fue, iba a decir torturado, pero fue peleado, ¿no? Apedreado, él salía gozoso, por la parte de que todo había sido a causa del nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces entiendo que puede ser contentamiento en el sentido de aceptar las buenas y malas situaciones que te enfrenta la palabra de Dios, o por ahí no. Ok, se refieren, bueno, en muchos aspectos, pero para que me lo entiendan un poquito mejor, vamos a referirnos a las cuestiones físicas. El lugar en donde están ahorita, o sea, o piensen en su departamento, o piensen en su casa, ¿es la mejor casa? ¿Sí? No es la mejor casa ahí en las lomas de Chapultepec ahí. ¿Tienen la mejor decoración? No, pero eso no. ¿Estás contenta con eso? Seguro. Sí. Te voy a hacer escribir eso. Entonces, Yo soy muy contenta. No vas cuando tiempo. ok, bueno, imagínense que yo me caso. Pues no, no, Imagínense, síganse de imaginar. Y me traigo a vivir a mi chorreada aquí a mi departamento.
y empieza a decir, no, esto está muy chiquito, es que esto, es que aquello, que le falta. No está contenta. Ni contentarse. No, le falta amarme porque pues se anda fijando en... Sí, Se supone que cuando uno se casa no se fija en esas nimiedades, ¿no? sí. Contentarse es estar a gusto con lo que se tiene ahora. La parte del conformismo me deja, ya tengo esto, ya con esto no me muevo. Conozco gente, conocidos casos, buscan ganar alrededor, o sea, conseguirse un trabajo que les dé aproximadamente unos 6,000 pesos mensuales. Pero un trabajo que como que de freelance. Cuando quieres trabajar. Porque con eso les alcanza, ya hicieron sus cuentas, dicen, con esto tal, con eso la armo. Esa gente es conforme, o sea, llegando a ese punto, no les interesa buscarse otro trabajo, superarse, crecer. Con eso están, pero miren, y tampoco se trata de eso. En las cuestiones de Dios vamos de menos a más. No sabemos a dónde nos manda el Señor. A lo mejor ahorita tengo comodidades, mañana no sé si no tenga comodidades. Por eso me es importante contentarme con lo que tengo. Como bien mencionaba Laura, que decía Pablo, sabe contentarse en lo mucho y en lo poco. Es que no sabes, ese paso que hiciste tú, Dani, puede ser que en ese momento igual llega a Jesucristo. O sea, lo importante es que cuando llegue te encuentre contento. El asunto, por ejemplo, con, no sé, llego a tener una casa en Polanco, super padre, con todas las cuestiones tecnológicas, pantalla plana de 100 pulgadas, etcétera. Y de repente, pues me voy a ir a una cueva. Entonces yo voy a pensar que a lo mejor Dios me abandonó porque, pues imagínense, de Polanco, casa y lujos, me manda a una cueva. O sea, no va por esa parte el contentamiento. ¿Sí vamos bien? Sí. El 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Se acuerdan cómo llegaron a este mundo? De nada. Llegaron con frío, llorando, encueraditos. ¿Y cómo nos vamos a ir? También sin nada. Sin nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué sería el sustento? Alimento, ¿no? Y abrigo, ¿con qué taparme? Ni siquiera habla de un techo. Y con eso estar contentos. Oiga, no había pensado eso, yo creo que es algo muy simple, pero cuando uno nace llegas con un cuerpo y cuando nos vamos ni siquiera con eso nos vamos, ¿no? Pues sí, te llegas a este mundo con el cuerpo que es con lo que andas en este mundo. Pero igualmente, aquí lo dejas. Por ejemplo, no sé, tengo un departamentito, hago mi esfuerzo, me compro otro y lo rento. ¿Y qué onda? ¿Qué? Pues, ¿me compro otro o no me lo compro? Estaré contento si me compro 3 más. O sea, sería, ahí en ese punto nos convertiríamos en un cuento de nunca acabar. Porque nunca voy a estar contento, aunque tenga 50 departamentos. Había una fábula, perdonen que les menciono una fábula de viejas, no. Hablaba de las 99 monedas de oro, de que alguna vez al rey le llamaba mucho la atención que él, preocupado, angustiado de las cuestiones del reino, harto también de tanto problema, de repente de la nada llegaba el bufón y siempre lo veía contento. Dice, no tiene nada y anda feliz, anda para arriba, para abajo, vive mejor que yo que tengo todas las riquezas. Y el consejero del rey le dice, ¿quieres ver cómo su semblante cambia? Vamos a hacer lo siguiente. Y entonces acompaña el consejero al rey a la casa del bufón una noche y le dejan una bolsa de monedas.
Cuando las recibe, las abre, se pone pero feliz y lo que le sigue. Las empieza a contar como es natural y cuando se da cuenta son 99 y dice, pero ¿por qué son 99? Deberían ser 100 o a lo mejor 90, pero no 99, seguramente se me cayó. Y la empieza a buscar por todos lados, por todos lados, por todos lados y entonces ya el semblante le empieza a cambiar al hombre. Tan le cambia el semblante que, o sea, que se siente tan incómodo con 99 monedas que se pone a trabajar, aparte de ser bufón, se pone a trabajar de leñador, de obrero, de lo que le caiga, y poder juntar el dinero para comprarse esa otra moneda de oro. Y el asunto es que el rey se percata de que de la felicidad que tenía el bufón, ahora se era el hombre más miserable del mundo, buscando esa 99. O sea, es como que olvidamos el resto, o sea, lo que tienes. Y en este caso, o en nuestro caso muy personal, nos olvidamos de lo mucho que tenemos. O sea, nada más asómense a su refri. O sea, hay que comer. Si les visito ahorita, ¿me tienen algo que ofrecer? Sí. No. O sea, a lo que me refiero es estamos sobrados. Fíjate, no sé si les conté esa anécdota de que hace tiempo estaba con Camila jugando ahí en Ciudad Universitaria, que es un lugar boscoso. Y ella estaba feliz, estaba corriendo, yo jugando con ella, aventando la pelota, no sé qué. Y de repente llega una señora y me dice, oiga joven, ¿le puedo regalar este globo a su hija? Y era un globo metálico, con gas, ¿no? O sea, y digo, sí, muchas gracias, y ya lo recibe y Camila se pone bien contenta, ¿no? Pasaron como de 2 a 5 minutos y que suelta el globo y que se le va para arriba, ¿no? Y en ese momento se puso a llorar. Y le dije, vente, vamos a jugar, vamos a seguir jugando. Y estaba ella llorando porque el globo se le fue. Y yo la explicación que le decía es, mira, hace 5 minutos tú no tenías globo y estabas bien contenta. Y ahorita después de que se te fue el globo ya estás llorando. O sea, y yo trataba a su nivel de explicarle cómo no podía estar llorando por un globo cuando hace 5 minutos no existía el globo y ella era feliz, ¿no? Era parte de explicarle cómo tenía que estar feliz o contenta con lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a veces nos pasa y que tiene que ver con la fábula esta del libro. En el 9 lo que dice, porque los que quieran enriquecerse, ¿quién se quiere volver rico? No le saquen. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, ¿quién quiere enriquecerse? Que levante la mano. Nadie lo está levantando. Dice el 10, porque la raíz de todos los males es el dinero. El amor al dinero. Ese es el problema. El amor al dinero. O sea, el dinero tiene un propósito. O sea, quien no tenga dinero, o más bien quien no quiera dinero, pues está mintiendo. Porque el dinero sirve para pagar rentas, para poder moverme por esta ciudad, etc. O sea, tiene muchos usos. El problema es el amor al dinero. Y ese es el principio de todos los males. Fíjense de las guerras, los pleitos, ¿por qué son? Pues por dinero. Pues la lana, el petróleo. Todo es lana. Que fíjate que yo esa parte siempre pongo el ejemplo, yo creo que todos en nuestro entorno podemos hasta escucharlo o verlo, de que de repente puedes ver a una familia feliz o donde supuestamente se aman, pero en cuanto viene la herencia, adiós padres, adiós hijos, adiós hermanos, o sea, empieza ahí una batalla legal porque realmente es mucho más su amor al dinero que el amor que decían tenerle a los hijos, a los padres o a algún familiar. Es donde se ve evidenciado cuál es el espíritu de esas personas, ¿no? Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, se perdieron.
la buena batalla de la fe, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la buena batalla de la fe? Primero, el consejo que le está dando es huir de esas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Del amor a qué? De eso, al dinero. Del amor al dinero, que huya de todas esas cosas. Y que mejor siga qué. La justicia, la piedad y la fe. El amor, paciencia y la mansedumbre. O sea, es mejor seguir eso que una flotilla de taxis o un departamento, condominios o restaurantes o florerías varias o escuelas varias. ¿Me explico? Sí. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el 13 le exhorta, te mando, o más bien le ordena, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuál es este mandamiento sin mácula que le ordena a Timoteo? ¿Cómo dice? Un mandamiento sin mácula es un mandamiento sin mancha, ¿no? Como cuando, es puro. Es puro, sí, como cuando a lo mejor nosotros a la camisa, ¿no? Se nos cae el jugo o lo que sea, se quedó ahí una mancha, ¿no? Y ya quedó, esa camisa blanca ya quedó ahí manchada. Eso se refiere a un mandamiento sin mácula, sin mancha. Pero ¿cuál es este mandamiento?
Pues que seguir la justicia, ¿no? La, Juan 18, Juan 37. 18, 37. Sería la segunda parte, bueno, porque le dijo entonces Pilato, "¿No eres tu rey?". Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Y aquí es la respuesta, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, ¿cuál es ese mandamiento sin mácula? Que se predique de Jesucristo. Que se predique de Jesucristo, que me va a dar mucho dinero. No, nuevas, ¿no? Que se predique de Jesucristo, que me va a curar mis enfermedades. No. Que se predique de Cristo, que es bien buena onda. No. Que se predique tal cual es este mensaje. O sea, por eso es sin mácula. El 17. Aquí habla los ricos creyentes, o sea, puede haber ricos dentro de la iglesia. Entonces, ¿está mal el ser rico? No, si no llamo Habla dentro de la parte de los ricos, la Biblia habla que pues es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que si un rico sea salvo. Y no significa que ser rico sea malo, sino que tiene atenuantes, como por ejemplo, imagínense que el dinero no sea problema para ustedes y les duele el hígado, ¿qué hacen? Pues puedes pagar a los mejores doctores, ¿no? Del mundo. Te vas a un súper, ¿cuál es el mejor hospital de Tepic? Pata de hierro. Sin problema, ¿no? Del Seguro Social. O sea, estoy confiando en los hombres, en mi dinero, en mi fortaleza y no estoy confiando en Dios. Por el contrario, no tengo ni un centavo y me viene algún problema, ¿a quién acudo? Lo primero que digo, ay Dios mío, ayúdame por favor. Por eso les dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Sí creen que las riquezas son inciertas? Pues sí, Hoy tengo dinero, mañana. Mañana no. Gente de verdad millonaria se ha ido a la quiebra por una mala inversión en la bolsa. O sea, las riquezas siempre van a ser inciertas. Entonces mi esperanza debe estar en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sí? Encargo final de Pablo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Conocen un tema así? pues sí, ¿no? Cuando estás hablando de chismes, hablando de alguien más, todo ese tipo de conversaciones que no ayudan, ¿no? Sí, son profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vamos a definir la ciencia. Coincido yo con no recuerdo ahorita el nombre de este pastor, pero creo que la ciencia fue secuestrado.
por la ciencia. Entendemos ahorita por ciencia a aquello que todo lo más bien que se pueda demostrar de una manera científica. O sea, que escriben libros, ¿qué más? Que tienen muchos estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más podremos decir acerca de la ciencia? Por ejemplo, muchos científicos generan teorías. Una muy famosa de ellas es la teoría de la evolución. A eso le llaman ciencia, pero no existe, o más bien no cubre los requisitos para ser llamado ciencia como tal. Nosotros ya vimos en la Biblia que viene el término ciencia y refiriéndonos más bien al conocimiento de Dios. Eso es ciencia. ¿Sí? Y entonces aquí por eso les dice los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. Nosotros inmediatamente cuando vimos ese término pensamos en que es como casi la neta del planeta. Gente muy estudiosa. Exacto, o sea, dice, pues si se quemó tanto las pestañas debe saber algo. Vemos un Anthony Hopkins ahí hablando de universos paralelos o vida extraterrestre, pero no le consta, o sea, no hay una prueba, pero le llamamos ciencia. Vemos en programas con History Channel o Discovery alienígenas ancestrales y que entonces unas culturas, pero tampoco les consta nada. Hay semejanzas o por ejemplo encuentran vestigios o adornos en unas urnas, entonces la gente le ve forma de avión, le ve forma de astronauta, incluso allá en Tulum existe la figura del astronauta, no sé si es allá, que es un ser espacial, por ahí le llaman. Y así nos podemos ir con N cantidad de cosas que según esto es ciencia, pero es falsamente llamada ciencia, porque de ciencia no tiene nada. La ciencia, ahorita incluso está un programa que se llama la Ciencia de mente. No, de esta de Dios, descubriendo a Dios, una cosa así. Y es a través de datos científicos que quieren llegar al descubrimiento de Dios. Pero no, tampoco tiene que ver con ciencia. Alguien que a mi punto de vista era humilde a la hora de estar trabajando en teorías y en cuestiones por el estilo fue Albert Einstein. Él explicaba todos sus descubrimientos en base a un Dios creador. O sea, que es muy diferente punto de vista. O sea, todo empieza como, o sea, en esa parte tenía más sentido. Pero bueno. Y fíjate que uno de los principios de la ciencia, pues es la observación. Y me vino aquí a la mente rápido el Evangelio de Lucas. Realmente él hizo toda una investigación alrededor de las personas que conocieron a Jesucristo. Y realmente eso es un hecho, lo podemos catalogar como científico, porque fue a raíz de la observación y del testimonio de muchas personas, y eso entra como ciencia, pero es una ciencia que va en función de, en un término correcto, ¿no? Sí, en función del conocimiento de Dios. Y esto lo que genera, dice el 21, a lo cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Entonces, esto es lo que, pues a lo que nos lleva esta parte. Por ejemplo, si uno se pone a estudiar ahorita una carrera en la universidad, ¿qué les gusta? Biología, por ejemplo. Pues yo voy a entonces a ver teoría de Darwin, o más bien de estas cosas que la teoría de la evolución, que venimos de un protozoario y entonces eso se convirtió en no sé qué y le salieron patitas, el otro le salieron branquias, el otro se salió del agua y así, o sea, una línea, un cuento que ni ellos se creen. Y uno le pregunta a un muchacho de licenciatura y lo habla como si fuera verdad, como si fuera un hecho ya comprobado, científicamente aprobado y avalado. Y no es cierto. Muchos que empezaron en la iglesia, a partir de que llegan a un nivel de estudios,
empiezan a leer un sinfín de libros de este estilo, o por sus propias razones o causas, no lo sé, desconozco más bien ahí qué suceda, pues se apartan de la fe, porque a ellos les hace más lógica lo que están leyendo del libro que de lo que la misma Biblia les estaba enseñando. Ese es el riesgo. ¿Dudas? No. ¿Quedó claro? No. Ahí en la congregación hay dos jóvenes, así que es el hijo de Chu, que está estudiando, no sé, que la hermana Vicky, su hija, está estudiando psicología, y de hecho los dos son bautizados y se apartan. Sí, sobre todo la cuestión de psicología es mucho estudio del hombre, de la psique, de lo que piensan, bla, bla, bla. Tú lo puedes. ¿Quién mejor que Dios para conocer al hombre? O sea, el principio, más bien en lo personal traigo una aberración hacia la psicología, porque es el hombre tratando de entender al hombre. O sea, es un error tratando de solucionar otro error. Es como ciegos guiando ciegos. Y ciegos guiando ciegos. Y aquí lo que nos hace falta es llegar al conocimiento de Dios para que entonces pueda haber un cambio real en las personas. ¿Dudas, no? Segunda carta a Timoteo. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi... No te avergüences, sí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Dudas? No. Aquí de llamar la atención, bueno,
muchas cosas, en el 5 en especial, habla trayendo, o sea, que recordaba Pablo la fe no fingida que había en Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay una línea. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué mi hijo es tan flojo? Y el papá está acostadote rascándose la barriga. O sea, no es una cuestión fortuita. O sea, los hijos son reflejo muchas veces de los padres. Cuando tratamos el tema de por qué los hijos son así o son asados, tiene mucha responsabilidad la cabeza o en sí los padres. Cuando vemos jóvenes apáticos en la iglesia, pues vemos a padres apáticos en la iglesia. Vemos a jóvenes que no les interesa, es porque a los padres no les interesa tampoco. No leen, no estudian, no oran, no llaman a sus hijos para, pues no sé, predicarles o enseñarles algo de la Biblia. Su vida pasa así como porque sí. Entonces no es de sorprender que los resultados sean malos. Por el contrario, o sea, aquí vemos una situación en donde había una fe no fingida de parte de la abuela, así como de la madre, y por ende en Timoteo. Y aquí lo que le aconseja es que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, eso no debe estar en nosotros. ¿Sino de qué? ¿De qué más? Amor y de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Se pueden hacer, a ver, allá en Tepic, ¿alguien se puede hacer popó ahí mismo? No. ¿Por qué no? Porque tiene dominio propio. Porque, exacto, o sea, saben controlar su cuerpo. Sabemos que hay un lugar y hay un lugar para todo. Un lugar y tiempo para todo. Las groserías, porque esas sí se nos salen en todos lados. Tampoco, porque pueden ser de dominio propio. O sea, tenemos el poder de decir no a las cosas. Si me ofrecen una cerveza, a fuerzas me la tengo que tomar con los cuates ya borrachos. No, puedo decir que no. Eso es dominio propio. Y eso es lo que nos ha dado Dios. Espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, en este camino no siempre la vamos a pasar bien, ¿no? Sino que vamos a tener aflicciones. Es que hablamos de síntesis. Me llamó el dominio. Bueno, entonces tenemos el dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿A quién le da penita predicar? A todos al principio, ¿no? Cuando uno empieza. Bueno, no sé si a todos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Me vayan a criticar? Me van a dejar de hablar. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquellos que les da penita, les dice el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante del Padre.
Y el que niegue a Jesús, él también lo negará delante del Padre. Entonces, tenemos un aliciente más para predicar de él. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Va de nuevo el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no llegamos a este conocimiento o a los pies de Cristo porque nos portábamos muy bien, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Se acuerdan de esta labor de Pablo? Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea, imagínense Pablo preso por causa de Jesucristo, y no se avergonzaba. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Ya saben esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y de los cuales son Figelo y Hermógenes, o sea, estaba solito. Pero en especial, bueno, pide por Onésimo, el cual muchas veces lo confortó en esa soledad, y no se avergonzó de sus cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me llamó. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya clarito? No. Sí. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Dudas? Este último del 11 al 13 viene en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Ah, ya, la de, si somos muertos. Sí, cuando dice la palabra fiel es esta. Sí. No. Bueno, para ser más exactos en esta parte. Todo esto está sustentado en la Biblia. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿De dónde viene eso?
Es que hay muchos versículos, ¿no? Referente a eso. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por ejemplo, ahí nos dice el primero, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay un versículo que dice, el que guarde su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la ganará. Hay muchos versículos referentes a esa parte. Por eso lo pone así. Ok, un soldado de Jesucristo. Así define Pablo a Timoteo. ¿Y qué es un soldado? Sinónimo de soldado, vacacionista. Llega a un hotel de lujo, se toma una piña colada, nada en la alberca, se asolea. ¿Ese es un soldado? No. Más bien sería un antónimo, ¿no? Totalmente lo opuesto. Un soldado es alguien que está, que obedece a la autoridad. En esta parte, bueno, lo que les menciona, en el 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Un soldado se la va a pasar bien? Le van a tocar muchas complicaciones. No. O sea, ¿les gusta la mala vida o por qué lo hacen? Porque los manda. Pero ¿quién es soldado? ¿Por qué lo hace? ¿Necesita mucho dinero o qué? Pues no se gana bien, creo yo. O sea, toda la función de pasar esas penalidades es parte de un entrenamiento. Por si ellos en alguna ocasión se llegan a encontrar en una situación difícil, van a saber qué hacer. Ayer o antier estaba viendo el entrenamiento de los soldados de los Estados Unidos que les llaman los SEALs. Se escribe SEALs. Y empiezan, me parece, como 100 y acaban máximo como 20. El entrenamiento que más me llamó la atención fue uno que se daba en alberca. De verlo me sentía que me ahogaba. O sea, de tanto que tienen, o sea, como les estaban enseñando a no obedecer al primer instinto, que es como de cuando se están ahogando, ¿qué es lo primero que haces? Manotear y salir al aire como de lugar. Porque bueno, para ellos, siendo soldados, eso les representa la muerte. Pero incluso no solamente la propia, sino la del equipo. Entonces les enseñan cómo estar ahí. Digo, no se la pasan bien. O sea, no es una situación agradable, sino que representa un padecimiento. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuáles serían los negocios de la vida? Pues voy a tener mi trabajito, voy a ir a tal, voy a tener mi esposa, mis hijos y voy a hacer a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado siempre va a tratar de agradar a su líder. Habla también de uno que lucha como atleta. Acuérdense que, bueno, los griegos eran amantes de ese tipo de cosas. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, también ahí van golpes, van sufrimientos, sudor, lágrimas. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. Trabajar primero. ¿Y qué hace el cristiano? ¿O qué quiere el cristiano primero? Que le den todo. Ver la bendición. Y si no veo la bendición, entonces yo ya no lo sigo. Díganme quién entrando a su trabajo le pagan la quincena. Y díganme para dónde para ir. ¿No primero se trabaja? Sí. Ya después se cobra. Así es. ¿Ustedes cobran los tacos primero y después se los comen? No.
El 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechoro. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y viene la palabra fiel, que es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, no es un sufrimiento permanente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Se te pasó abajo del 12. Si le negáramos, Él también nos... Bueno, esa parte es importante también. Si le negamos, Él también nos negará. Ahí se los dejo de tarea. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, que los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Dudas? Otra vez esta palabra. No contender sobre palabras. ¿A qué se refiere eso? Como cuando cada quien quiere imponer su criterio, ¿puede ser? Entonces, ¿diezmamos o no diezmamos? Y ahí eso nos va a generar media hora de discusión. O sea, al final de cuentas, o sea, no me refiero a que esta cuestión sea vano, sino el asunto es contender, o sea, pelear sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Quien nos oiga discutiendo este asunto va a decir, no, mejor ya me voy. El 15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Y otra vez, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Estas palabras y esta forma de hablar, a lo mejor por contienda, por pleito, siempre nos llevan a algo malo. El 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himneo y Fileto. Estas eran dos personas que dijeron eso,
porque se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, imagínense que yo ahorita les digo, ya Cristo ya vino por segunda vez, y ya se la perdieron. O sea, vamos a empezar a generar confusión, pues nos vamos a apartar. ¿Sí? Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Él sabe. Ya les había dicho que si ahorita salimos a la calle y le preguntamos a la gente si conocen a Dios, pues van a decir que sí. La cosa es que si Dios los conoce a ellos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. La iniquidad es cuando uno repite los pecados, ¿no? El pecado. Estar pecando y pecando. Apártese del pecado. Apártate del pecado, apártate de la práctica del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí en el 20, a partir del 20, empieza a ser un símil, o sea, dando referencia, por ejemplo, a lo que se encuentra en una casa, y no cualquier casa, está hablando de una casa grande. Si, por ejemplo, nosotros ahorita fuéramos a la casa de Slim, ¿qué tipo de platos tendría? Porcelana. ¿Cuánto cuesta su vajilla? Sus tenedores, cuchillos y cucharas, ¿de qué material serán? De oro. Yo creo que plata, oro, una cosa por ahí. Plata debe ser. Algo de plata, ahí bajita, para no ser tan ostentoso. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, porque si ya nos vamos a la cocina, seguramente Chonita, que tiene muy buen sabor y muy buen sazón, es la que le cocina al señor Slim, o no sé, a su gente que esté ahí. ¿Y qué tipo de cucharas creen que use ella? De madera. Madera, peltre, o sea, algo que a ella le sea útil o que ella se sienta cómoda. Dice también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La cuchara de madera, ¿para qué la ocupamos? Para moverle a los qué? A los frijoles. Para moverle a los frijoles. Un uso vil. Como vil, como común, ¿no? Ajá, común. Ahora, nosotros, en esta casa grande, que es la casa, el cuerpo de Cristo, no todos somos cucharita de oro, ni tacita de té de porcelana. O sea, unos son para usos honrosos y unos para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de iniquidad, será instrumento para honra, santificado, ojo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quien se aleja de esa vida, quien le dice adiós al pecado, entonces tiene utilidad para el Señor. Dice, y dispuesto para toda qué? Para toda buena obra. Me hablaba Armando hace rato de un muchachito allá en la iglesia que está así muy pilas, así de, oye, ven y va, y, oye, échame la mano y echa la mano. Y uno se agrada de eso. Pues Más de y no te pena. no se hacen, no. Se hacen que no. 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuál es la palabra clave de esta frase? Huye. Huye.
¿Pero aquí está hablando de tentaciones o cómo? No, de pasiones juveniles. Oye, es que ahí le habla a Timoteo que con cuántos años tendría. No tengo idea. Pero era pues, chavito, estaba ¿no? chavillo. Yo creo que abajo de los 20 años. Yo creo unos 20 y tantos. O sea que es cuando tienes... Sí, o sea, le está hablando un jovencito, por eso le habla de ese punto. Huye. Pues que huye de las pasiones de la fornicación. Sí, no, a eso se refiere. Pues digo, hay muchachas bonitas ahí. O se dedica a las muchachas o se dedica a esto. Vino, fiestas, distracciones varias. Vemos aquí algo con respecto al pecado y con respecto a la fornicación. Grandes personajes de la Biblia pues cayeron por esa razón. Por ejemplo, vemos un David con Betsabé, viéndola desde su azotea, pues la deseó para sí, y entonces pecó matando a su esposo de Urías. Vemos otro asunto con Sansón, pues buscó una mujer que no era la de su pueblo, y Dalila fue su perdición. Y vemos otro como Salomón, que a pesar de toda su sabiduría, de todo su entendimiento, de todas las cosas que tenía y manejaba y conocía, pues terminó metido con un sinfín de mujeres y aparte construyéndole templos para adorar dioses ajenos. Entonces, el asunto aquí es, la pregunta es, eres más el único más bien que la libró en toda la historia bíblica fue José. ¿Y por qué la libró? Porque huyó. Porque huyó. Y le costó la casa. Así es. Por eso dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Dudas? No. ¿No? No. ¿Todo clarísimo? ¿Qué es ser contencioso? Peleonero. ¿Conocen a esa gente que siempre está buscando discutir? Sí. Esos son contenciosos. Y un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. O sea, no es una certeza de que si yo, por ejemplo, le comparto a alguien que, pues no sé, me está echando un cuento ahí de alienígenas ancestrales, hablamos al respecto, no es seguridad de que él pues conozca de Dios. Eso ya dependerá del Señor. O sea, por eso dice si quizá. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Pues hasta aquí le vamos a parar. Y lo dejaremos para el próximo martes el resto. ¿Dudas?
Hablen ahora, callen para siempre. Comentarios, quejas. No. Bueno, gracias bendito Dios, otra vez, y de verdad infinitas gracias, porque tu misericordia se demuestra en el hecho de que estemos delante tuyo en esta noche. Mi petición y mi oración en específico es por todos y cada uno de los que estamos reunidos en tu santo nombre. Aquellas personas que nos escuchan, Dios, que tengas a bien tocar sus corazones, se vuelvan a ti de todo su mente, de todo su corazón, Dios, y ten misericordia porque alguna vez así estuvimos, deseando, distraídos, apartados, pues acarreando sobre nosotros pues más maldiciones, y tuviste a bien llamarnos en toda tu misericordia y en tu gran amor. Gracias, de verdad que nos has llamado, nos has guardado, nos has sostenido en el hueco de tu mano. Y sé que, bueno, a pesar de las circunstancias, pues yo me contentaré, Señor, en que tú estás conmigo, más allá que si tengo comida, tengo abrigo, tú estás conmigo. Eso es lo más importante que pudiera sucedernos. Gracias por la vida y las familias aquí representadas. Guárdalos, Señor, y pues dispón todavía más y más sus corazones, que aprendan a tener dominio propio, Dios, en toda circunstancia. Y recuérdanos, Santo Padre y Espíritu Santo, que pues nos debemos a ti. Estamos aquí por una razón y la razón es Jesucristo. Bendito, alabado nuestro Señor. En el nombre de su precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Amén.